Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy, en Aprendamos de Salud nos sumergiremos en un tema de vital importancia que afecta a millones de personas en todo el mundo, las alergias. En este video exploraremos las complejidades de las alergias, desde qué son hasta cómo afectan nuestras vidas diarias y cómo podemos abordarlas de manera efectiva. Las alergias son mucho más que molestias temporales, pueden tener un impacto significativo en nuestra calidad de vida. Ya sea lidiando con alergias alimentarias, respiratorias o cutáneas, entender cómo afectan nuestro cuerpo y cómo podemos manejarlas es esencial para vivir de manera saludable y plena. Antes de sumergirnos en el mundo de las alergias, asegúrense de suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos informativos sobre salud y bienestar. Ahora, sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje para comprender las alergias y aprender a vivir con ellas de manera efectiva. Para comprender las alergias, primero debemos desentrañar el misterio que ocurre dentro de nuestro propio cuerpo. ¿Qué son exactamente las alergias y por qué nuestro sistema inmunológico reacciona de esta manera? Las alergias son respuestas exageradas del sistema inmunológico a sustancias inofensivas, conocidas como alérgenos. Nuestro sistema inmunológico, diseñado para defendernos de amenazas, a veces confunde erróneamente sustancias inofensivas como peligrosas. Esta reacción inmunológica desencadena una serie de síntomas que todos conocemos demasiado bien: estornudos, picazón en los ojos y, en casos más severos, dificultad para respirar. Pero, ¿qué sustancias pueden desencadenar estas respuestas alérgicas? Algunos alérgenos comunes son el polen, ácaros del polvo, pelos de animales y alimentos como cacahuetes o mariscos. Las alergias pueden manifestarse de diversas formas, desde rinitis alérgica hasta dermatitis y anafilaxia. Las alergias no discriminan y pueden afectar a personas de todas las edades y trasfondos. Pero, ¿cómo se diagnostican las alergias y cuáles son los desafíos que enfrentamos al tratar con ellas? Entre los métodos de diagnóstico comunes encontramos pruebas cutáneas por punción o también llamada prueba de punción o prueba de raspado y análisis de sangre. Con la prueba de punción se pueden detectar reacciones alérgicas inmediatas a 50 sustancias diferentes al mismo tiempo. Esta prueba, por lo general, se realiza para identificar alergias al polen, moho, caspa de mascotas, ácaros del polvo y alimentos. Esta prueba suele tardar unos 20 a 40 minutos. Algunas pruebas detectan reacciones alérgicas inmediatas que se manifiestan minutos después de la exposición a un alérgeno. Otras pruebas detectan reacciones alérgicas tardías que se presentan en un periodo de varios días. Es muy importante no administrarse antihistamínicos entre 3 y 7 días antes de las pruebas, pues pueden disminuir las reacciones alérgicas y falsear los resultados. Hay que tener en cuenta que existen gotas oculares o sprays nasales que pueden contener antihistamínicos y debe evitarse su uso entre 2 y 3 días antes. Ahora que comprendemos la base de las alergias, es hora de sumergirnos en la diversidad de formas en que se manifiestan. Desde alimentos hasta factores ambientales, las alergias pueden afectarnos de diversas maneras. Una alergia alimentaria es una reacción del sistema inmunitario que ocurre poco después de haber ingerido un determinado alimento. Incluso una pequeña cantidad del alimento que causa la alergia puede ocasionar signos y síntomas, como problemas digestivos, urticaria o inflamación de las vías respiratorias. En algunos casos, una alergia alimentaria puede ocasionar síntomas graves o, incluso, una reacción que puede poner en riesgo la vida, llamada anafilaxia. Algunos ejemplos de alimentos desencadenantes son nueces, leche, huevo y mariscos. Por ello, es importante leer las etiquetas de lo que consumimos. Las alergias alimentarias son solo la punta del iceberg. Veamos cómo las alergias respiratorias pueden afectar nuestra calidad de vida. Las alergias respiratorias son manifestaciones del aparato respiratorio ante la intolerancia de una sustancia determinada, como el polvo, el polen o el pelo de ciertos animales. Estas alergias son muy comunes y pueden aparecer a cualquier edad. Según cada caso, los síntomas pueden afectar a las vías respiratorias altas o bajas y suelen manifestarse como asma o rinitis alérgica. En los pacientes con rinitis alérgica se ha comprobado aumento de la inflamación bronquial al aplicar la sustancia que produce alergia en la nariz.
Diversos trabajos han demostrado la mejoría clínica y de la inflamación que ocurre en los bronquios tras el tratamiento de la rinitis, antileucotrienos y antihistamínicos. Si dejamos sin tratamiento a los pacientes con rinitis alérgica, tienen más posibilidades de desarrollar asma. Y, al contrario, los pacientes con rinitis alérgicas que se tratan con vacunas para su alergia no suelen desarrollar asma. La piel es un órgano donde se manifiestan la mayoría de las reacciones alérgicas. Las dos lesiones más frecuentes que aparecen en la piel de los pacientes alérgicos son el abón, o roncha, y el eczema. Cuando los abones son varios, la enfermedad se denomina urticaria. Hay que saber, no obstante, que la urticaria no se debe en muchas ocasiones a una reacción alérgica. El eczema está formado por pequeños granitos con descamación, que producen mucho picor y que pueden estar provocados por diferentes sustancias, como en el caso de la alergia a la bisutería, tan frecuente entre la población. El eczema denominado dermatitis atópica es frecuente en niños con antecedentes alérgicos en la familia, y es una forma precoz de manifestarse en la piel la enfermedad alérgica. La luz solar también es responsable de enfermedades alérgicas, bien directamente o bien por sensibilización a las propias cremas protectoras. Estos son solo algunos ejemplos, y las alergias pueden manifestarse de maneras únicas en cada individuo. A continuación, analizaremos los factores de riesgo y las posibles causas que contribuyen al desarrollo de alergias. Se habla de los factores de riesgo cuando favorecen o son la causa de la enfermedad. Entre ellos está el componente hereditario, lo que explica que un alto porcentaje de personas que padecen asma tengan algún familiar directo que también la padece. Otros factores de riesgo son la predisposición alérgica, la alergia o atopia, la obesidad, la rinitis o rinosinusitis crónica, los factores que aparecen en la etapa perinatal, la prematuridad, el nacimiento por cesárea, el tabaquismo de la madre o el tipo de lactancia, los factores ambientales, los alérgenos, las infecciones respiratorias, sobre todo algunos virus en la infancia, o el tabaquismo activo o pasivo. Los factores desencadenantes son aquellos cuya exposición origina la aparición de los síntomas en los pacientes con asma, pudiendo causar las crisis asmáticas. Entre ellos están las infecciones por virus, la contaminación ambiental, los alérgenos profesionales, presentes en el ambiente de trabajo, harina en panaderos, por ejemplo, los ácaros, los hongos o el polen, la piel y el pelo de algunos animales como el gato, algunos medicamentos, como la aspirina o los antiinflamatorios, algunos alimentos, como la leche de vaca, los huevos, los frutos secos y otros, el humo del tabaco y de otro tipo de combustión, el ejercicio físico, el respirar aire frío. El estrés. Los episodios más graves ocurren generalmente en relación con infecciones víricas de la vía respiratoria superior o por la exposición a las sustancias que producen alergia o alérgenos. En más de la mitad de las personas adultas con asma y en el 80% de los niños, la causa que produce el asma es la alergia. A su vez, el 15% de los casos de asma en las personas adultas es de origen laboral, peluqueros, panaderos, trabajadores de la industria química, farmacéutica, del plástico y la limpieza, se encuentran entre los profesionales más afectados. Pero, ¿cuáles son las causas subyacentes que desencadenan estas reacciones alérgicas? Vamos a sumergirnos en ese aspecto. Una alergia comienza cuando tu sistema inmunitario confunde una sustancia normalmente inofensiva con un invasor peligroso. El sistema inmunitario produce anticuerpos que permanecen alertas con respecto a ese alérgeno en particular. Cuando vuelves a estar expuesto al alérgeno, estos anticuerpos pueden liberar una cantidad de químicos del sistema inmunitario, como la histamina, que causan síntomas de alergia. Algunos de los causantes más frecuentes de alergia son alérgenos aéreos, como el polen, la caspa de mascotas, los ácaros del polvo y el moho, ciertos alimentos, en especial el maní, frutos secos, trigo, soja, pescado, mariscos, huevos y leche, picaduras de insectos, como las de abeja o de avispa, medicamentos, en especial la penicilina o antibióticos basados en la penicilina, látex u otras sustancias que toques, que pueden causar reacciones alérgicas en la piel, genética y la predisposición hereditaria a las alergias. Los efectos agudos de la contaminación exterior en la rinitis alérgica son el aumento de los síntomas o de consultas por rinitis alérgica los días de mayor polución. La contaminación de los vehículos a motor favorece, por otra parte, el desarrollo de rinitis polínica.
Igualmente, la contaminación es una causa importante de los síntomas nasales en las personas no alérgicas. Algunas personas tienen reacciones similares a las alergias frente a las temperaturas cálidas o frías, la luz del sol y otros desencadenantes ambientales. Algunas veces, la fricción, un roce o un golpe fuerte en la piel producirá síntomas. Las alergias pueden llevar a que empeoren ciertas afecciones, como los problemas sinusales, los eczemas y el asma. Comprender estos factores y causas es esencial para tomar medidas preventivas y reducir la incidencia de alergias. Pero, ¿cómo identificamos los síntomas y cómo se diagnostican las alergias? Los síntomas de la alergia, que dependen de la sustancia involucrada, pueden afectar las vías respiratorias, los senos y fosas nasales, la piel y el aparato digestivo. Las reacciones alérgicas pueden ir de leves a graves. En algunos casos graves, las alergias pueden desencadenar una reacción que puede poner en riesgo la vida, la cual se conoce como anafilaxia. La fiebre del heno, también llamada rinitis alérgica, puede provocar estornudos, picazón en la nariz, en los ojos o el paladar, mocos, nariz congestionada, ojos llorosos, irritados o hinchados, conjuntivitis. Una alergia por una picadura de insecto puede causar una zona de una gran hinchazón, edema, en el lugar de la picadura, picazón o urticaria en todo el cuerpo, tos, opresión en el pecho, sibilancia o falta de aire, anafilaxia. Una alergia a un medicamento puede causar urticaria, picazón en la piel, erupción cutánea, hinchazón en la cara, sibilancia, anafilaxia. La dermatitis atópica, trastorno alérgico de la piel también llamado eczema, puede provocar picazón, enrojecimiento, hojuelas o escamas. Los signos y síntomas de alergia alimentaria más comunes incluyen los siguientes: hormigueo o picor en la boca, urticaria, comezón o eczema, hinchazón de los labios, la cara, la lengua y la garganta o de otras partes del cuerpo, sibilancias, congestión nasal o dificultad para respirar, dolor abdominal, diarrea, náuseas o vómitos, mareos, aturdimiento o desmayos. En algunas personas, una alergia alimentaria puede causar una reacción alérgica grave llamada anafilaxia. Esto puede ocasionar signos y síntomas que pueden poner en riesgo la vida, entre ellos, constricción y opresión de las vías respiratorias, inflamación o sensación de un nudo en la garganta que dificulta la respiración, choque debido a un descenso abrupto de la presión arterial, pulso acelerado, mareos, aturdimiento o pérdida del conocimiento. En casos de anafilaxia, el tratamiento urgente es fundamental. Si no se trata, la anafilaxia puede causar un coma o incluso la muerte. Para evaluar si tienes alguna alergia, es probable que el médico te haga preguntas detalladas sobre los signos y síntomas, te haga una exploración física, te pida que lleves un registro detallado de los síntomas y los posibles factores desencadenantes. Si tienes una alergia alimentaria, es probable que el médico te pida que lleves un registro detallado de los alimentos que consumes, te pregunte si dejaste de comer el alimento del que se sospecha que ocasiona tus síntomas durante la evaluación de la alergia. La prueba cutánea es el método más común de pruebas alérgicas. La prueba de punción consiste en colocar sobre la piel una pequeña cantidad de la sustancia sospechosa de causar la alergia y luego punzar ligeramente la zona de tal manera que la sustancia penetre debajo de la piel. Se vigila la piel muy de cerca en búsqueda de signos de una reacción, como hinchazón y enrojecimiento. La prueba intradérmica consiste en inyectar una pequeñísima cantidad de alergeno bajo la piel, luego vigilar la piel para buscar reacciones. Tanto la prueba de punción y las pruebas intradérmicas se leen 15 minutos después de la aplicación de la prueba. La prueba del parche consiste en colocar un parche con el alergeno sospechoso sobre la piel. Luego, se vigila la piel muy de cerca para buscar signos de reacción. Esta prueba se usa para determinar la alergia de contacto. Usualmente se lee de 48 a 72 horas después de la aplicación de la prueba. Ten en cuenta que las pruebas cutáneas no siempre son precisas. A veces indican una alergia cuando no hay ninguna, falso positivo, o una prueba cutánea puede no desencadenar una reacción cuando estás expuesto a algo a lo que sí eres alérgico, falso negativo. Puedes reaccionar diferente a la misma prueba realizada en diferentes ocasiones. O bien puedes reaccionar positivamente a una sustancia durante una prueba, pero no reaccionar a ella en la vida diaria.
Con el fin de evitar errores en las pruebas es necesario que antes le lleves al médico una lista de todos los medicamentos con receta médica y de venta libre que tomas, pues algunos medicamentos pueden inhibir las reacciones alérgicas y esto impide que las pruebas cutáneas den resultados precisos. Otros medicamentos pueden aumentar el riesgo de desarrollar una reacción alérgica grave durante una prueba. Debido a que los medicamentos son eliminados del cuerpo a velocidades diferentes, el médico podrá pedirte que dejes de tomar determinados medicamentos hasta 10 días antes. A continuación, presento una lista de medicamentos que pueden interferir en las pruebas cutáneas. Antihistamínicos con receta médica, como la hidroxicina, Vistaril. Antihistamínicos de venta libre, como la loratadina, Claritin, Alavert, la difenhidramina, Benadryl, la clorfeniramina, la cetiricina, Zyrtec Allergy y la fexofenadina, Alegre. Antidepresivos tricíclicos, como nortriptilina, Pamelor y desipramina, Norpremin. Algunos medicamentos para la acidez estomacal, como la cimetidina, Tagemet y la ranitidina. El medicamento para el asma omalizumab, Solair. Este medicamento puede afectar los resultados de la prueba por 6 meses o más, incluso después de haberlo suspendido. A modo de comparación, la mayoría de los medicamentos afectan los resultados durante algunos días o semanas. El doctor también puede observar la reacción a desencadenantes físicos aplicando calor, frío u otro estimulante al cuerpo, para observar por una reacción alérgica. Los exámenes de sangre que pueden realizarse incluyen inmunoglobulina IgG, el cual mide los niveles de sustancias relacionadas con las alergias. Un conteo sanguíneo completo, CSC, durante el cual se hace un conteo de glóbulos blancos eosinófilos. En algunos casos, el médico puede pedirte que evites ciertos elementos para ver si mejora o que utilice elementos sospechosos para observar si te sientes peor. Esto se denomina pruebas de uso o eliminación. Con frecuencia, se utilizan para verificar la presencia de alergias a alimentos o medicamentos. Prueba de provocación oral con alimentos. Durante esta prueba, que se realiza en el consultorio del médico, te darán pequeñas cantidades del alimento del que se sospecha que ocasiona tus síntomas, y estas luego irán aumentando. Si no tienes una reacción durante esta prueba, es posible que puedas incorporar el alimento a tu dieta nuevamente. Comprender los síntomas y someterse a un diagnóstico adecuado son pasos fundamentales hacia el manejo efectivo de las alergias. Pero, ¿cómo manejamos estas reacciones una vez que son identificadas? Tu plan de tratamiento de alergia puede incluir medicamentos, inmunoterapia, cambios en tu entorno laboral o en tu hogar o cambios en la alimentación. Pídele a tu médico que te explique cualquier cosa que no entiendas de tu diagnóstico o tratamiento. Con los resultados de la prueba que identifiquen los alérgenos y un plan de tratamiento que te ayude a tomar el control, podrás reducir o eliminar los signos y síntomas de la alergia. La única forma de evitar una reacción alérgica es no comer los alimentos que ocasionan los signos y síntomas. Sin embargo, a pesar de tus esfuerzos, puedes entrar en contacto con un alimento que causa una reacción. En caso de una reacción alérgica leve, los antihistamínicos de venta libre o de venta con receta pueden ayudar a reducir los síntomas. Estos medicamentos pueden tomarse después de la exposición al alimento que causa la alergia para ayudarte a aliviar la picazón o la urticaria. Sin embargo, los antihistamínicos no sirven para tratar una reacción alérgica grave. En caso de una reacción alérgica grave, es posible que debas acudir a la sala de emergencias para que te administren una inyección de epinefrina de inmediato. Muchas personas con alergias llevan consigo un autoinyector de epinefrina, Adrenaclick, EpiPen. Este dispositivo combina una jeringa y una aguja oculta que inyecta una única dosis del medicamento cuando se lo presiona contra el muslo. Si tu médico te ha recetado un autoinyector de epinefrina, haz lo siguiente: asegúrate de saber cómo usar el autoinyector. Además, asegúrate de que las personas más cercanas a ti sepan cómo administrar el medicamento. Si están contigo durante una urgencia anafiláctica, podrían salvarte la vida. Llévalo contigo en todo momento. Quizás sea una buena idea tener un autoinyector adicional en el auto o en el escritorio del trabajo. Asegúrate siempre de reemplazar la epinefrina antes de la fecha de caducidad, o esta podría no funcionar correctamente.
Si bien hay investigaciones en curso para desarrollar mejores tratamientos para reducir los síntomas de la alergia alimentaria y prevenir los ataques de alergia, no hay ningún tratamiento comprobado que pueda prevenir o aliviar completamente los síntomas. Una alternativa que se estudia actualmente como tratamiento para la alergia alimentaria es la inmunoterapia oral. Durante este tratamiento, se ingieren o se colocan debajo de la lengua, sublingual, pequeñas dosis de los alimentos a los que eres alérgico. La dosis del alimento que provoca las alergias se incrementa gradualmente. Además de la medicación para controlar los síntomas, se dispone de las vacunas con alérgenos, inmunoterapia, que, en la actualidad, es el único tratamiento específico para tratar la causa responsable de la alergia y alterar la evolución natural de las enfermedades alérgicas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos aprobó recientemente el primer fármaco oral de inmunoterapia, el polvo, Palforzia, alérgeno del cacahuate, para tratar a niños de 4 a 17 años con una alergia confirmada al maní. Este medicamento no está recomendado para personas con asma no controlada o con ciertas afecciones, como la esofagitis eosinofílica. Los antihistamínicos son un tratamiento sintomático, para reducir el picor y mucosidad líquida, pero no se considera que curen la enfermedad. Por ello, parece lógico tomarlos a demanda en función de los síntomas alérgicos. También podemos utilizar los corticoides tópicos inhalados, que están indicados tanto en la rinitis alérgica como en la sinusitis y en la poliposis nasal. Se consideran como los fármacos más eficaces para el tratamiento de la rinitis. Resultan eficaces para reducir la congestión nasal, pero también en la disminución del prurito, picor nasal, los estornudos y la rinorrea, secreciones. Aunque sus efectos se detectan a las pocas horas, su efecto óptimo se consigue al cabo de varios días o semanas consecutivos. Existen otros tratamientos como descongestivos nasales, con los que hay que tener cuidado porque pueden producir rinitis medicamentosa. Y otros tratamientos menos potentes para la rinitis incluyen tratamientos locales en spray como antihistamínicos locales, anticolinérgicos, cromonas o antileucotrienos orales. Una de las claves para prevenir una reacción alérgica es evitar por completo los alimentos que causan los síntomas. No des nada por sentado. Lee siempre las etiquetas de los alimentos para asegurarte de que no contengan ningún ingrediente al que seas alérgico. Incluso si crees saber lo que hay en un alimento, verifica la etiqueta. A veces, los ingredientes cambian. Las etiquetas de los alimentos deben indicar claramente si el producto alimenticio contiene algún ingrediente que sea un alérgeno común. Lee las etiquetas de los alimentos atentamente para evitar las fuentes de alérgenos más comunes: leche, huevos, maní, frutos secos, pescado, mariscos, soja y trigo. Ante la duda, recházalo. En restaurantes y en reuniones sociales, siempre existe el riesgo de comer algún alimento al que seas alérgico. Muchas personas no entienden la gravedad de las reacciones alérgicas a la comida y, tal vez, no se den cuenta de que incluso una cantidad pequeña puede causar una reacción grave a algunas personas. Si tienes incluso la más mínima sospecha de que un alimento puede tener un ingrediente al que eres alérgico, evítalo a toda costa. Involucra a los cuidadores. Si tu hijo tiene una alergia alimentaria, busca la ayuda de familiares, niñeros, maestros y otras personas encargadas de su cuidado. Asegúrate de que entiendan la importancia de que tu hijo evite los alimentos que le causan alergia y de que sepan qué hacer en caso de emergencia. También es importante informarles sobre las medidas que pueden tomar para prevenir una reacción en primer lugar, como lavarse bien las manos y limpiar las superficies que puedan haber entrado en contacto con los alimentos que causan la alergia. Además de los tratamientos convencionales, la investigación continúa brindando nuevas perspectivas sobre el manejo de las alergias. Hablemos de algunos desarrollos emocionantes. El continuo crecimiento que ha experimentado esta enfermedad debido a, entre otras cosas, el cambio climático y los hábitos de vida, ha aumentado notablemente el esfuerzo investigador para mitigar sus efectos. Una investigación desarrollada en la Universidad de Yale y publicada por la revista Journal of Allergy and Clinical Immunology estudia el papel que juegan los microARN, o pequeños ácidos ribonucleicos que establecen la comunicación entre las células, en el tratamiento de diferentes alergias y del asma. Para ello, administraron MIR-1 por vía intranasal,
consiguiendo revertir la inflamación pulmonar y reducir los glóbulos blancos que causan los síntomas de alergia y asma en más de 50%. Esta mejora vino acompañada de una reducción de la inflamación de las vías respiratorias, del nivel de moco y de los síntomas del asma. Por otra parte, investigadores de la Universidad Complutense de Madrid han desarrollado una inmunotoxina que es capaz de eliminar las células que causan los síntomas de la alergia a los ácaros. La inmunotoxina identifica las células responsables de los síntomas de la alergia y libera en su interior una toxina que las destruye de manera efectiva. Esta investigación abre la puerta a nuevos tratamientos de inmunoterapia. Los microbios intestinales juegan un papel básico a la hora de regular las respuestas alérgicas a los alimentos y sugieren que más investigaciones podrían conducir a terapias modificadoras del microbioma para prevenir o tratar la alergia alimentaria. Tanto estas como otras líneas de investigación tienen como objetivo comprender e identificar los mecanismos que provocan reacciones alérgicas con el fin de optimizar los diagnósticos y mejorar la eficacia de los tratamientos. Las actividades cotidianas que suelen ser fáciles para la mayoría de las familias, como comprar alimentos y preparar comidas, pueden convertirse en momentos de estrés para las familias y los cuidadores de personas con alergias alimentarias. Ten en cuenta estas estrategias para ayudar a controlar el estrés relacionado con la alergia. Conéctate con otras personas. Tener la posibilidad de hablar sobre las alergias alimentarias e intercambiar información con otras personas que también las padecen puede ser muy útil. Varios sitios de Internet y organizaciones sin fines de lucro ofrecen información y foros para hablar acerca de las alergias alimentarias. Algunos de ellos están dirigidos concretamente a padres de niños con alergias alimentarias. El sitio web de Food Allergy Research y Education, Investigación y Educación sobre Alergias Alimentarias, te permitirá encontrar grupos y eventos de apoyo en la zona donde vives. Informa a los que te rodean. Asegúrate de que la familia y los cuidadores, incluidos los niñeros y el personal escolar, conozcan a fondo la alergia alimentaria de tu hijo. Aborda las situaciones de acoso. A veces, los niños reciben acoso en la escuela por sus alergias alimentarias. Hablar de la alergia de tu hijo con el personal de la escuela reduce en gran medida el riesgo de que tu hijo sea objeto de acoso. Con respecto al polvo doméstico, es importante limpiar los rincones con trapos húmedos y no usar plumeros para no levantar el polvo. Se debe evitar el uso de desodorante, odorizantes, sahumerios, velas, pues el olor irrita las mucosas y puede desencadenar crisis de alergia también. Algunas recomendaciones son: limpiar las superficies lisas, como los pisos flotantes, es importante tener la menor cantidad de adornos posible, evitar la acumulación de revistas, tener la menos cantidad de peluches, guardarlos en bolsas y cerrar las mismas herméticamente. En caso de niños pequeños se aconseja dejar 1 o 2 peluches y los mismos deben ser lavados con agua caliente o deben secarse al sol, muy periódicamente, u otra alternativa puede ser que se congelen en el freezer durante algunas horas. Con respecto al uso de mantas o acolchados, se recomiendan que sean de fibra o algodón y deben lavarse periódicamente cada 6 meses. Con respecto a las sábanas se sugiere las de algodón, pues provocan menos sudor e irritación en la piel y deben lavarse cada semana a temperatura de 60 grados. Además, el algodón es considerado la fibra más utilizada en el mundo. Por ser fresco, absorbente y cómodo, es una tela que respira, es una fibra natural que no contiene productos químicos. Lavable muy fácilmente, con secado rápido y además el aire circula entre las capas, solo tiene una desventaja: se trata de una fibra que tiende a escogerse y se arruga muy fácilmente. En ningún caso se recomienda el uso de naftalinas ni antipolillas, pues se tratan de sustancias químicas irritantes que empeorarían el proceso inflamatorio de los alérgicos e incluso el olor que desprenden podrían actuar como irritantes y desencadenar o empeorar la sintomatología de la rinitis alérgica. Finalmente, recordemos que la conciencia y la comprensión son clave para construir una comunidad solidaria para aquellos que viven con alergias. Pero antes de concluir nuestro viaje, hablemos sobre cómo podemos contribuir a la concientización y educación sobre alergias. La prevención de las reacciones alérgicas depende del tipo de alergia que tengas. Algunas medidas generales son las siguientes. Evita los desencadenantes conocidos. Aun si estás en tratamiento de los síntomas de la alergia, procura evitar los desencadenantes. Por ejemplo,
Si eres alérgico al polen, durante las épocas de mayor polinización, permanece en lugares cerrados, con las puertas y las ventanas cerradas. Si eres alérgico a los ácaros del polvo, limpia el polvo, pasa la aspiradora y lava la ropa de cama con frecuencia. Lleva un diario. Para tratar de identificar lo que origina o empeora los síntomas de alergia, lleva un registro de tus actividades y tus comidas, de los momentos en que se presentan los síntomas y de las medidas que parecen aliviarlos. Esto puede ayudarlos a ti y al proveedor de atención médica a identificar los desencadenantes. Usa un brazalete de alerta médica. Si tuviste alguna reacción alérgica grave, un brazalete o collar de alerta médica sirve para advertir a los demás que sufres una alergia grave, en el caso de que tengas una reacción que te impida comunicarte. Amamantar puede ayudar a prevenir o disminuir las alergias cuando se alimenta al bebé de esta forma solo durante 4 a 6 meses. Sin embargo, cambiar la dieta de una madre durante el embarazo o durante la lactancia no parece ayudar a prevenir las alergias. Para la mayoría de los niños, cambiar la dieta o usar leches maternizadas, fórmulas especiales no parece prevenir las alergias. Si hay antecedentes familiares de eczema y alergias en uno de los padres, hermano o hermana, hable con el pediatra acerca de la alimentación de su bebé. Igualmente, existe evidencia de que estar expuesto a ciertos alérgenos, como los ácaros del polvo y la caspa de los gatos, durante el primer año de vida puede prevenir algunas alergias. Esto se denomina hipótesis de la higiene. Esta surgió de la observación de que los bebés que viven en granjas tienden a tener menos alergias que los bebés que crecen en ambientes más estériles. Sin embargo, a niños mayores no parece beneficiarlos. Una vez que las alergias se han presentado, el hecho de tratarlas y evitar cuidadosamente los desencadenantes puede prevenir las reacciones en el futuro. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través del fascinante mundo de las alergias. Espero que hayas encontrado respuestas a tus preguntas y descubierto información valiosa para ti o tus seres queridos. Antes de despedirnos, recapitulemos lo que hemos aprendido. Desde entender los diferentes tipos de alergias hasta explorar los tratamientos y estrategias de manejo, hemos desentrañado los misterios de esta condición. Exploramos medidas preventivas y echamos un vistazo al emocionante futuro de la investigación y el tratamiento de las alergias. Pero nuestro viaje no termina aquí. La conciencia y la comprensión son las herramientas que construyen puentes entre las personas. Te animo a que compartas este video con amigos, familiares y colegas. La educación es clave, y al difundir esta información, contribuyes a crear una sociedad más informada y comprensiva. Recuerden que su participación es fundamental. Si tienen preguntas, comentarios o historias para compartir, me encantaría escucharlos. La construcción de una comunidad informada y solidaria es esencial para enfrentar los desafíos que las alergias pueden presentar. Comparte este video con tus amigos, familiares y colegas. La conciencia sobre las alergias es fundamental, y tu simple acción de compartir puede llegar a alguien que realmente lo necesite. Utiliza las redes sociales, mensajes o cualquier plataforma que prefieras para difundir esta valiosa información. Si aún no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para acceder a más contenido relacionado con la salud y el bienestar. Estoy comprometida a proporcionar información educativa que pueda marcar la diferencia en tu vida y la de tus seres queridos. Al suscribirte, te mantendrás al tanto de nuestras actualizaciones y futuros videos. Recuerda, cada pequeño paso que damos para compartir conocimiento contribuye a construir comunidades más informadas y saludables. Gracias por ser parte de este viaje y por tu compromiso con la difusión de información valiosa. Comparte, suscríbete y hagamos juntos que la salud y el bienestar lleguen a más personas. Hasta la próxima.